Vamos aquí en Es lo que hay por FM Capital 91.3, el sonido de tu ciudad. Y Daniel, estamos con otra visita. Seguimos recibiendo visitas, Virginia, por suerte. Estamos aquí ahora con Oscar Baudagna. Él es precandidato a concejal en primer término de la lista que lleva a Guillermo Escudero como precandidato a intendente de la ciudad de La Plata. Un ex concejal, un histórico, ya tenemos que decirte, perdóname, histórico militante de la ciudad. Bienvenido, Oscar. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias por invitarme. No, por favor, Oscar. Y bueno, estuvimos charlando los otros días y viste, habíamos quedado que podíamos que nos hagas esta visita para también ampliar algunos temas de lo que vos estás proponiendo para la ciudad, para que se debatan en el Consejo Deliberante. Y bueno, queríamos que nos lo cuentes. Sí, bueno, acá estoy. Llegué un poquito retrasado, pido disculpas. No, y Sergio me retaba, viste, por el camino a ver qué pasaba que no llegaba, mi compañero. Pero, nosotros también estábamos retrasados. Sergio porque había otros candidatos acá y está bárbaro. Perfecto. Estamos hablando de Sergio Marchi, que es el colega que sí, mi compañero. Que hace ahí. Que te apabulla me ordena, él ordena bien. todo lo que tiene que ver con el tema prensa, por respeto a ustedes, por respeto a los periodistas, bueno, así que estamos bien. En ese camino estamos. Se agradece, no, se agradece. Al contrario. Bien, Oscar, y decimos, como Virginia tiene una pregunta que es muy clásica, dice, vos te sentás en el Consejo, te le estoy robando la pregunta a Virginia, vos te sentás en el Consejo Deliberante, tu primera propuesta, vos decís, esta es mi bandera, con esto voy a empezar a batallar acá en el Consejo. Viste, después de haber sido concejal otras veces, uno ya sabe con qué buey varar, pero bueno, hay dos o tres cuestiones que son centrales. Una de ellas que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo es la descentralización administrativa y gubernamental, que bueno, es una frase que parece pituca, pero la verdad que tiene mucho que ver con la calidad y la cantidad de los servicios que reciben los vecinos de la ciudad. No puede ser que haya delegaciones que tienen 120.000 habitantes, 130.000, el caso de Los Hornos o de Villa Elvira, o algunas delegaciones del norte que tienen menos habitantes, pero bueno, guardan lejanía con el casco fundacional y bueno, venir todos los días a la ciudad. Sí. Eso tanto para el Estado como para las empresas privadas. Yo siempre pongo el ejemplo de que si uno tiene un problema con una empresa de telefonía, tiene que venir al centro. Sí. Entonces, ¿qué necesidad? Bueno, hay que coordinar para que las empresas pongan una oficina en el norte, una oficina en el sur y una en el oeste. Son ejemplos. Eso hace que tal vez hasta más barata, porque viste las que alquilan acá en el centro valen fortunas encima. Sí, ¿no? Pero aparte el impacto ambiental que genera que una persona tenga que venir desde San Lorenzo, de Villa Elvira, de Los Hornos. Hasta 8:47. Claro, ahora hay una oficina en calle 12, pero bueno, sigue siendo un impacto ambiental, que vengan autos, que vienen los vecinos, bueno, es todo un problema. Solo por poner un ejemplo. ¿Y es difícil eso? No, ¿por qué va a ser difícil? Es una voluntad nada más. Es fácil. Coordinarlo con las empresas. Si las empresas tienen algún problema, bueno, hay que tratar de... Después, obviamente, tienen que venir a la municipalidad para habilitar antenas. O sea que todos necesitamos de todos. Ellos necesitan venir a habilitar las antenas y nosotros necesitamos que ellos abran oficinas en las localidades. Las mal llamadas periferia, que bueno, que es algo que yo tengo, milito y predico, porque no me gusta el término periferia, porque yo soy de San Lorenzo y no soy ningún periférico. Y claro, bueno, porque eso implica una centralidad. Claro, bueno, desde ahí arranca esta idea. Bueno, hemos hablado los otros días del hospital para Villa Elisa, que nosotros, calculá que nuestro local en Villa Elisa, dice Guillermo Escudero Intendente, un hospital para Villa Elisa. Sí. Y otros locales que yo he tenido con mi nombre dicen un hospital para Villa Elisa. Acompaña concretamente en nuestra tarea en Villa Elisa lo del hospital. Estamos hablando que hay 20 kilómetros hasta el hospital más cercano. Que es el de Gonet. Que es el de Gonet. Imagínate que alguien se descompone o tiene algún problema, tiene que hacer todo ese camino. Hay un lugar donde puede ir el hospital, en el hogar Los Grillitos, hay espacio de terreno y hay espacio de construcción como para ponerlo y organizar esa tarea. Frente a la plaza, prácticamente. Frente a la plaza, claro. Y estos son temas que son de trabajo cotidiano. Y
y muchas veces otros temas que parecen complejos se hacen sencillos cuando vos los trabajás con los actores sociales en las comisiones. Yo te voy a contar una anécdota. Yo soy autor de una ordenanza que prohíbe la quema de cubiertas en las manifestaciones. Entonces, cuando y se han reducido casi al 90%, 95% la quema de cubiertas en la ciudad. Cuando empecé con eso me dijeron, bueno, pero los movimientos sociales, no hubo ningún problema porque nos juntamos, lo charlamos, claro. Y ellos comprendieron que todos los que participan de las movilizaciones, de los actos, incluidos chicos, respiran ese humo cancerígeno. Sí. Y no hubo ningún problema. Solamente hay que trabajar con quienes son los actores sociales. Claro. Y después, un tema que para mí es central, es el tema del cordón hortícola, que bueno, que yo he trabajado mucho con el uso de pesticidas y voy a seguir trabajando porque lo que comemos nos envenena y bueno, controlar no solamente en el lugar, antes de que se suban a los camiones, porque una vez que vos subís la verdura a los camiones, ya está bajo la órbita de otro organismo del Estado. Antes controlar a los productores con un control simple de cómo funciona el establecimiento. Y después otra ordenanza que tiene que ver con un laboratorio en el mercado. Vos me vas a decir, bueno, Oscar, pero un laboratorio en el mercado, yo no estoy inventando la pólvora, ya hubo un laboratorio en el mercado y desapareció hace unos cuantos años. Y bueno, para que estas cosas no sucedan, una ordenanza que rija un laboratorio en el mercado. Y fundamentalmente el controlar que estas ordenanzas y estas cuestiones se cumplan. Sí, viste, los derechos son como un elefante, hay que empujarlo. Y es pesado el elefante, pero bueno, si vos tenés las herramientas, se solucionan mucho las cosas cuando uno las trabaja con los actores sociales, con los miembros de la comunidad, con las instituciones intermedias, y bueno, y uno aprende también. Seguro. ¿Sabes que, Oscar, los otros días nos quedó picando el tema de esto de que vos propones La Plata con salida al río? Sí. ¿No? Es algo, viste, como son esos, como pasa con Bolivia, con Paraguay, que uno dice, bueno, con salida al mar, ¿no? La Plata con salida al río. ¿Qué consiste esa propuesta? ¿Cómo es la idea? Bueno, vos sabés que yo soy docente universitario y bueno, muchas veces hablamos de estas cuestiones con los alumnos. Yo doy Derecho Público provincial y municipal. Bueno, Berisso y Ensenada eran delegaciones de La Plata. Después del año 55, por una cuestión electoral... Golpe militar, con toma de la audiencia, ¿no? Claro, golpe militar del 55, que derrocó a Perón. Se empezó a plantear que en la próxima elección había que ver cómo se evitaba que el peronismo ganara en la ciudad. Para eso cercenaron, dividieron y generaron dos municipios en el año 57, Berisso y Ensenada, que bueno, hoy nadie discute y aparte son municipios que se han ganado su nombre propio también. Actual, muy bien la acotación, es así. Y bueno, y han crecido mucho y hay toda una comunidad que trabaja y tiene sus características propias de un municipio. Pero cuando uno mira el escudo de la ciudad ve que se ve el río y hay barcos. Bueno, porque esta ciudad fue pensada a partir de la cercanía con el río. Bueno, nosotros creemos que hay que volver a lograr que la ciudad tenga una salida al río. Bueno, y en eso trabajamos. ¿En eso? ¿Cómo sería? Bueno, como lo digo entre comillas, un corredor. Nos prestarían territorio, claro. Porque de hecho, viste, cuando se habla de la Fundación de La Plata, los famosos ejes, ¿no? Los puntos cardinales. Dicen el este, vos ves la diagonal 74, dice donde nace el río, ¿no? Sí, sí. El oeste, bueno, que está el cementerio, por ejemplo. No, y sin generar un problema con Ensenada. ¿Cómo sería? Nosotros ya tenemos... o con Berisso. Ya lo tenemos al lugar, bueno... y venimos trabajando en eso. Bueno, el lugar es un lugar que es totalmente posible si hay buena voluntad para lograrlo. ¿Y para qué querés una salida al río? Porque me parece que es
no solamente un hecho de reconocimiento institucional hacia la ciudad, es el recordatorio de un hecho que no debió ocurrir de esa manera, y por otro lado, porque es un hecho histórico que tiene que ver con nuestra ciudad, que no puede dejar de tener su salida al río. Por otro lado, los actores que participan e interactúan de todo lo que tiene que ver con el puerto, bueno, también tiene una influencia sobre eso, sobre cómo funcionan las instituciones que tienen que ver con el puerto. Y si la ciudad no tiene cercanía al puerto, bueno, se hace complejo eso también. Así que bueno. Vos lo hablas desde el punto de vista así más que nada del puerto, ¿no? No, lo hablo del punto de vista histórico, del punto de vista político, del punto de vista estratégico, y de una forma de poner a la ciudad en el marco histórico que corresponde. Ajá. Pero si La Plata tiene una salida al río, ¿no? Yo me imagino, viste, una gráfica nada más, ¿no? O un mapa, un plano. Digo, bueno, a ver, no sé, tomo la ruta 11, digo, y desde ahí hago un canal y salgo al río. No sé si esa es la idea. No, eso. ¿Cómo es? Es un espacio entre los municipios que permite que vos circules por ese espacio al río y llegues al Río de la Plata. Ajá, bien. En territorio de la ciudad de La Plata. Bien. No es que vamos a hacer un canal para llegar al río. No, es todo lo contrario. Yo lo mantengo en reserva, pero si quieren hago el comentario acá, me lo van a robar, pero no importa. Entre Ensenada y Berazategui hay un espacio que es un espacio importante que da para que hagamos la salida al río. Tiene que haber una buena predisposición. Ajá. ¿Pasando la selva? Antes de llegar a la selva, porque bueno, también queremos respetar el tema de la selva. Ajá. De hecho está el Camino Negro, el viejo Camino Negro. Bueno, la ruta 19. Claro, bueno, ese es el lugar donde nosotros estamos planeando hacer la salida al río. Claro. Hay un espacio de 1000 metros entre el municipio y entre los dos municipios, y bueno, ese es el lugar. Que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo. Bueno, hay veces que me dicen, bueno, pero vos, Oscar, siempre estás con estas cosas. Bueno, nosotros tenemos un equipo de gente que trabaja en esto, no es que yo hago la elucubración. Claro. ¿Y sería para algún fin turístico, para una explotación productiva? Sí, también es un fin turístico, pero bueno, tiene que ver con un lugar estratégico y histórico que tiene que tener la ciudad y tiene que recuperar, y que los platenses quieren recuperar. Que es simbólico también. Muy simbólico. Que es simbólico. Son 700, 800 metros de playa que la ciudad recuperaría. Para una ciudad como esta es nada, pero bueno, pero tiene que ver con un reconocimiento histórico, un reconocimiento a la memoria, un reconocimiento a lo que hacen los poderosos desde gobiernos de facto cuando tienen poder. Porque este crecimiento natural que tienen los municipios y que se da en municipios como pasó en Lezama, ¿no? Bueno, de hecho tendría que haber más municipios en la Argentina. Este crecimiento natural que tuvo Berisso y Ensenada, bueno, nosotros no lo discutimos, nos parece bien, pero bueno, nos parece que esto arrancó como una idea de perjudicar electoralmente a los vecinos de La Plata. Y esto no de ninguna manera significaría resignar el espacio en el consorcio del puerto actual. No, al contrario. Justamente lo que hace es reafirmar el espacio de la ciudad en el consorcio del puerto. Él lo reafirma. Para eso y para otras cuestiones que tienen que ver con el puerto de la Plata. Nosotros discutimos mucho el tema de cuando se hizo el puerto de contenedores, la salida de camiones, y bueno, el día que eso funcione plenamente, bueno, va a haber que pensar cómo salen los camiones de la ciudad. Porque entran por la 60, agarran la 122, bueno, es todo un conflicto en un lugar donde, bueno, la ciudad hay que pensarla estratégicamente, y bueno, hay que tratar de tener un pensamiento estratégico. ¿Te llega a vos a veces esos reclamos o demandas, viste que o son momentos que suceden en cuanto a estos separatistas que hay, viste que en su momento se habló de los hornos, otros dicen, bueno, vamos a separar a Hernández, o Villa Lisa o Citibel?
¿Llega todavía eso? ¿Hay, No, lo he escuchado es más en mito que alguna otra cosa? conversión que tiene que ver con el cementerio. Bueno, porque el Ajá. cementerio quedó en San Lorenzo. La Claro. delegación que Ujú. yo desde el 92 al 95 participé como delegado municipal. Delegado. Ujú. O sea que fui recorriendo todos los andariveles. Pero bueno, San Lorenzo, el cementerio quedó dentro de San Lorenzo y hay vecinos que Ah. plantearon que el cementerio era de los Hornos. Bueno. Ajá. Pero bueno, no hay un planteo de este tipo Claro. en la ciudad. No hay movimientos hay así, un orgullo de ser platense. Hay un orgullo. Ujú. Bueno, los que nacimos en la ciudad tenemos ese orgullo de ser platense. Y quienes vinieron a estudiar y se quedaron también porque la Sí. ciudad los abrazó y bueno, y se sienten tan platense como Claro. nosotros. Sí, totalmente, totalmente. Oscar, y recorriendo la ciudad, ¿qué es lo que más te afecta? Cuando uno dice, viste que vos decís, uno es político, dirigente, pero tampoco tenés un corazón de acero, te conmueve. Quiero Sí. creer que uno se conmueve cuando va y hace la campaña y ve Sí. las necesidades. Algunas realidades algunas que realidades. son muy duras. Nosotros, bueno, yo ante todo soy un militante. Si hay un título que yo quiero que se me reconozca es el de militante. Hace 35 años que milito, he participado casi en 18, 19 elecciones. Ujú. Cuando uno recorre, yo tengo una mirada bastante, no digo obsesiva, pero sí atento a, qué sé yo, te pongo un ejemplo tonto. A ver. Cuento los cestos de basura que hay en la ciudad. Mm. O sea, la ciudad necesita más cestos de basura. Para justamente, hasta está estudiado qué cantidad de cestos de residuos tiene que haber en una ciudad por la cantidad de habitantes. Mm. El mobiliario urbano. Bueno, las ciudades tienen equipos de ingenieros, arquitectos y urbanistas que estudian cómo debe ser el mobiliario urbano Ajá. de una ciudad. Sí. Yo creo que hay que trabajar mucho en la cantidad de metros cuadrados por habitantes en espacios verdes. Ujú. Todo lo que podamos ganarle a los espacios verdes lo tenemos que hacer. Ajá. Pero bueno, lo que más me conmueve son, desde el hecho militante, bueno, es situaciones que se ven mucho en las delegaciones municipales de nuevos barrios. Y esos nuevos barrios, bueno, han crecido desordenadamente, sin los servicios que corresponden, más allá de las avivadas que algunos tienen en cuanto a los loteos. Hay loteos que se hacen en la ciudad sin autorización. Entonces ahí ya tenemos un problema. Claro. Más allá de situaciones de nuevos barrios de gente que ha ocupado tierras y demás. Ujú. Bueno, todo eso impresiona porque los servicios son muy, pero muy importantes. Muy, pero muy importantes. Ujú. El tema del transporte. Estamos con Oscar Baudagna, Sí. reiteramos a la audiencia, estamos con Oscar Baudagna, que él es precandidato a concejal de la lista que lleva como intendente a Guillermo Escudero. El tema del transporte, mirá, me haces una pregunta buena, porque, mirá, anoche estuve en la puerta del hospital policlínico. A las Mirá. 11 de la noche pasa el último micro que va, por ejemplo, A Villa Elvira. a Villa Elvira y a Barrio Aeropuerto. Empleadas, enfermeras y empleados del hospital policlínico salen a las 12. Ya no tienen un colectivo para ir. Lo mismo sucede con la gastronomía. Un ayudante de cocina, un cocinero, un mozo que termina su jornada en la semana, Claro. como temprano, a la 1:30 de la mañana, hace? tienen problemas con el transporte. Bueno, esas situaciones son cotidianas y hay que solucionarlas hablando todos los días y ajustando todos los días con las empresas de transporte. Claro. Yo creo que esto de bueno, poder saber a qué hora pasa el micro y las aplicaciones, bueno, son una herramienta que es importante. Pero bueno, hay que hablar mucho con los vecinos y atender situaciones que están íntimamente ligadas a cuestiones laborales. Nombro dos. Uno, lo de las enfermeras que salen a trabajar en el hospital público, que atienden a nuestras familias. Ujú.
Lo mismo algunos turnos del hospital de niños, sucede algo similar. Bueno, atienden a nuestros hijos. Bueno, ¿cómo van a salir de trabajar y no van a tener transporte? Claro, Lo mínimo, mismo. Lo mismo todos los empleados gastronómicos de la ciudad. O sea, un mozo que ganó un dinero haciendo por poner un ejemplo tonto, una propina, lo gasta en un remis. ¿Cómo es esto? Bueno, hay que trabajar fuertemente en eso, mirando cómo la ciudad se desarrolla todos los días y mirando la cuestión Aparte con todo lo laboral. que tiene la tecnología para aportar, que la está aportando de hecho, ¿no? Para que vos sepas que por lo menos un trabajador que dice, bueno, yo salgo a las 12:30, sé que pasa un colectivo a 1:15 por tal lugar, con una aplicación, con esas cosas que que de hecho lo tuvo la plata en su momento y se... Otra vez es negociar, en con un este caso, GPS. con las empresas de transporte, ¿no? Sí, Dialogar con las claro, empresas. sí, y aparte hay que facilitarle situaciones también a las empresas. Hay veces que, en general, los municipios, por ejemplo, instalan paradas en lugares que para las empresas son un problema. A mi juicio, la calle 7 está repleta de colectivos. Bueno, hay que buscar alternativas, porque si vos un vecino lo haces caminar 2 o 3 cuadras, no se hace problema. Se hace más problema si tiene que esperar mucho más. Ayer hablaba con un vecino, antes de ayer, que me comentaba que él iba a un lugar cercano al Estadio Único y que si perdía el micro en 12:54 tardaba 1 hora y media en volver a pasar. Nosotros entendemos la cuestión de la frecuencia y de la cantidad de pasajeros que por ahí se movilizan a la noche, que es menos cantidad. No somos comunistas, no nos molesta que las empresas ganen dinero. Lo que nos alegra es que atiendan a nuestros vecinos. ¿Cómo se resuelve? Hablando con los vecinos. Ellos te indican rápidamente cómo se soluciona. Con los vecinos, con las empresas. ¿Cuántas veces hemos escuchado con Virginia acá que hemos entrevistado a legisladores, concejales, que por ahí se sanciona una ordenanza y por ahí la persona que es afectada no fue consultada? Entonces vos decís, yo digo, bueno, si mañana va a haber una ordenanza con un tema nuevo de regulación de los taxis, bueno, por lo menos hablen con todos los taxistas de la Ciudad de La Plata, a ver si esa ordenanza aplica a las necesidades e intereses de cada sector. No quiero ser la cola que mueve al perro, a ver. pero viste que los políticos somos bastante autorreferenciales. Pero bueno, son cosas que han sucedido. Bueno, nosotros hicimos la ordenanza que regula el funcionamiento de estaciones de servicio. Yo fui el autor de esa ordenanza, pero no la hice. ¿Por qué digo nosotros? Porque la hicimos con el sindicato y la hicimos con los empresarios, con Luis Malchodi, un gran dirigente de la ciudad, fallecido, que trabajó mucho en esto y al cual recuerdo cotidianamente porque siempre fue un amigo, un consejero y con el sindicato. Y logramos hacer la ordenanza por la cual yo recibí un premio a la ordenanza más moderna de Sudamérica. ¿Y qué se reguló? Y se regularon distancias, por ejemplo, para evitar que grandes cantidades de combustible, lo que sucede en Buenos Aires, grandes cantidades de combustible cercanas a lugares sumamente habitados. No pudimos hacer mucho con las que ya estaban, pero si hoy... vos querés poner una estación de servicio, tenés que desde cumplir. hace ya, no sé, 15 años que está vigente esa ordenanza. Evitamos el autoservicio de combustible. El autoservicio de combustible, la primera ciudad que lo prohibió en la Argentina fue la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque vos te estabas atendiendo vos mismo y había alguna situación, un desperfecto o algo, y dejabas la manguera y te ibas. No sabés cómo reaccionar porque no estás capacitado. Más allá de algún temita que tenía que ver con alguna situación impositiva de las empresas. Y lo laboral. Y después prohibimos que a las mujeres las obligaran a usar calzas, algo que era... Estoy hablando hace 15 años atrás. Vos ibas a alguna estación de servicio y las chicas tenían otra vestimenta y no era acorde. Eso se acabó. Sí. Bueno, esa ordenanza, ¿por qué fue importante? Porque la hicieron los trabajadores, porque la hicieron los empresarios y porque eso costó 1 año de trabajo en el Consejo Deliberante. La verdad que
O, por ejemplo, prohibimos el uso del celular en la estación de servicio. La Ciudad de La Plata fue la primera. Ah, claro. Y bueno, otras cosas, que yo, hace 20 años yo era concejal y planteamos wifi gratuito en toda la ciudad. Me estaba acordando de eso hace un rato. Y no lo logramos. No De lo ese hemos proyecto. podido lograr. No. Y sigo martillando el Seguís. mismo clavo. Mis Y hijos bueno. me cargan porque a veces hablamos cosas en casa y ellos, en cosas de la familia, ¿no? Y ellos me dicen, bueno, papi, vos seguís martillando el mismo clavo. Y bueno, cuestiones que se dan en el hogar, ¿viste? Estos días cuando vos escuchás que hay gente que fuera de la Argentina habla mal de la Argentina, o cuando alguien se expresa en términos despectivos para con la Argentina, bueno, a uno le molesta y lo hace sentir mal porque uno no aprendió eso. Obvio. Yo recuerdo a Raúl Alfonsín, una vez estaba en Europa y quisieron que hablara mal de Argentina, y Luder también, en algún momento fue el candidato del peronismo en el 83. Lo nombró Alfonsín, nombró a Luder. Y les preguntaban, no, dice, yo fuera de la Argentina no hablo mal de la Argentina. Algo que no puede sucedernos. Sí. Y más esa investidura, ¿no? Claro, ¿no? sí, Esa claro. investidura, ¿no? Las generaciones, las más jóvenes, por ahí han perdido un poquito de ese orgullo, ¿no? Qué lástima. Hay que predicar. Yo creo que hay una etapa que es después de los 30 que vos empezás a tomar más conciencia de patria, ¿no? La palabra patria tiene que ver con el hogar de los padres. Cuando uno escarba en la etimología, bueno, patria es la tierra de los padres. Bueno, hay que tener una prédica con respecto a esto, predicar. Después, cuando ya los chicos son más grandes, pasan los 30, 30 y pico, hay más conciencia. Pero hace pocos días hubo un acontecimiento con la elección española de argentinos que estaban en España que hablaban mal de la Argentina. Había un artículo del diario Clarín que hacía referencia a esto. O sea, no dice, bueno, nosotros podemos explicar porque nosotros venimos del infierno, la Argentina es el infierno, ahora estamos en España, podemos explicar si gana la izquierda qué es lo que va a pasar. Argentinos que hablaban así. Claro, porque había 400.000 anotados en la Argentina para votar. Bueno, esas cosas no tienen sentido. No tienen sentido. Te traigo de nuevo acá a la Ciudad La de hago La Plata. larga yo. Usted me hace enseña. No, tranquilo, Oscar. Vos tenés manejo también, así que... No, ustedes me hacen no seas enseña. tan modesto. No. No, está bien. No, Oscar, te digo, con respecto, viste que uno a veces tiene esa sensación, que a veces no sale, no sé si es el gorila de adentro, no sé qué, pero algo no sale de bronca, que uno dice, hay anormalidades en la Ciudad de La Plata que llegan, se instalan y no se terminan nunca más. O sea, la normalidad llegó y se instaló, ¿no? Por ejemplo, la venta ambulante, que es una normalidad. Pero lo que pasa es que nadie, viste, para mí no es normal caminar por la calle y estar esquivando manteros. No es normal. El espacio público es el espacio más democrático, claro, que hay, porque es de todos. Claro, como tampoco no es normal que estemos esquivando sillas de los comercios que cada vez invaden más las veredas, con la sombrilla. Entonces, viste, uno dice, bueno, es momentáneo, pero lo momentáneo queda para siempre. Es como cuando lo arreglamos con alambre. Claro, exacto. Y viste, te encuentras con todo eso y después, bueno, cosa que tocaste y dices, no, esto es la mafia de tal cosa, esto es la mafia de la gastronomía, la mafia de los remises, la mafia de los taxis. Como que no se termina nunca. Sí, se pueden solucionar esas cosas. Yo siempre digo que Guillermo Escudero es un gran escuchador. Tiene esa virtud. Cuando habla con un vecino de la ciudad, viste, los que hacemos política, vos te pones a hablar y hablas vos y explicás tu propuesta. Y bueno, Guillermo hace al revés. Le pone mucho el oído a los vecinos y bueno, y yo creo que en esto también hay que trabajar mucho poniendo el oído a distintas situaciones que tienen que ver con el espacio público de la ciudad, que como te decía, es el espacio más democrático que hay. Sí. Y vos ponés dos ejemplos que son ejemplificadores, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la gastronomía se resuelve porque siempre los empresarios gastronómicos han estado predispuestos a resolverlo. Bueno, fíjate que los intimaron a que sacaran lo que habían hecho en la pandemia y lo sacaron. Bueno, hay que trabajar mucho en esto. Lo de la venta ambulante es mucho más complejo. Ahora se ha agrandado en cuanto a la venta de ropa usada en algunas plazas de la ciudad. Bueno, en
a la gente no hay que arriarla. O sea, si vos los querés arriar como animales, bueno, te va a ir mal. Ahora, yo siempre he tenido una vivencia. Cuando vos hablas con la gente humilde, la gente trabajadora, siempre está predispuesta a organizarse, a la organización popular. Bueno, me pasó cuando era delegado municipal, me ha pasado cuando fui concejal. Me parece que, bueno, que ese es el camino. A mí muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué crítica crees que hay que hacerle al gobierno? Lo hago yo antes que ustedes me lo hagan. ¿Qué crees que crítica hay que hacerle al gobierno de Garro? Y yo digo, en la medida que el peronismo no enamore en la ciudad, en la medida que no nos ordenemos, en la medida que no tengamos una propuesta clara, es como cuando vos le querés mirar los rincones a tu vecina y tenés tu casa sucia. Mi mamá decía así, bueno, no anden mirándole los rincones a la vecina. Ocupémonos de que la casa esté ordenada. Siempre tenías esa prédica cuando éramos chicos que dejamos las cosas desordenadas. Bueno, esto es igual. Nosotros tenemos que enamorar y explicar cuál es la propuesta que tenemos para la ciudad y generar y pasar esta situación de las PASO y a partir de ahí tener una propuesta que enamore, pero no arriando a la gente. Eso no es peronismo, no tiene nada que ver con el peronismo y me parece que la tarea que tenemos es la de la comunidad organizada, ¿no? La de ver cómo con todos los miembros de la comunidad nos ponemos de acuerdo para vivir una ciudad mejor. Una última preguntita antes de agradecerte y despedirte. Hablando de escuchar a los vecinos, nosotros escuchamos a los oyentes. Y tenemos una oyente que siempre está muy atenta y nos pregunta si es factible o no. En los bosques o en las plazas no se podrían poner baños públicos, nos dice, que sean pagos o por una cantidad razonable, con un cuidador. Mirá, algo. Sí, se ha ensayado en el Parque San Martín ahí, sobre 54, ahí donde están las canchitas de tenis, viste que está ahí una canchita bueno, eso hay que tratar de ver cómo se instrumentan algunas plazas de la ciudad. De todas maneras, nosotros somos partidarios del placero, de que vuelva al placero una persona conocida, que esté debidamente comunicada y que forme parte de la seguridad de la ciudad. Digo, cuando hay un problema en una plaza, bueno, tiene que estar el placero para estar comunicado y llamar al 911 y resolver situaciones, pero también para cuestiones como esta. En algunas plazas yo creo que es posible, o en algunos espacios públicos yo creo que es posible. En otros, bueno, es motivo de estudio y nosotros tenemos nuestro equipo que trabaja en el tema de espacios verdes lo trabaja. Bueno, habrá que ver, pero es para tener en cuenta la propuesta. Por supuesto. Oscar, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, Oscar, y disculpen que llegué tarde. Bueno, ustedes hablen con Sergio para que no me rete. No, vamos a hablar. Después le contamos